Yo también le pegué. Esa fue la única pregunta a la que le acerté. De resto, todas están aquí para analizarla. Espero que podamos, bueno, siempre digamos el tiempo va a jugar a nuestra contra. Entonces vamos a ver si alcanzamos a analizar al menos las primeras, causar mayor dificultad las primeras 3 o 4 preguntas. Ya listo, comenzó a grabar. Bueno, entonces, esa prueba es la prueba 4, el componente pedagógico. Es una prueba de juicio situacional. Como ustedes pueden ver, plantean una situación y dan varias, y a partir de ahí se realizan varias preguntas. Y para este primer fragmento de lo que se evaluó, las preguntas que causaron mayor dificultad o la que causó mayor dificultad, y vamos a empezar por ahí en el análisis. Bueno, aquí hay muy cercanas dos. Es la 8, 34 de 185. La pregunta 8, la que habla sobre el caso de los 3 docentes. La situación de los 3 docentes. Vamos a mirar, vamos a leer primero la situación. Esta es la situación. Vamos a leerla y vamos a comenzar nuestro análisis. Dice, los docentes de una escuela rural deben llenar formatos a diario que dan cuenta de logros alcanzados o pendientes por los estudiantes para darlos a conocer a la comunidad educativa cada trimestre. Formatos, o sea, son varios. Entre las situaciones presentadas durante el año escolar se encuentran, entonces, 3 casos. El docente de cuarto de primaria justifica un estudiante que falta continuamente a clases sin presentar soportes que justifiquen su ausencia. Dos, el docente de grado tercero de primaria debe presentar frente a la Comisión de Evaluación y Promoción un informe que explique el bajo rendimiento académico de los estudiantes. 3. Los docentes de quinto de primaria discuten sobre los elementos que deben incluirse en los informes académicos trimestrales de los estudiantes. Ahora sí, miremos las preguntas. Y esta fue la que causó mayor dificultad, la 8. Dice, en el caso del docente de tercero, los documentos que soportan el informe son. Bueno, entonces, ¿yo qué hice acá? Les comparto mi razonamiento, voy a empezar yo para romper hielo, ya después miraremos quién empieza. ¿Yo qué hice acá? Pues primero, volver a leer el caso del docente de tercero, ¿no? Segundo, tener en cuenta que lo que la pregunta me está indicando, documentos que soportan el informe o al informe. Vamos a mirar. Segundo, es este caso. El docente de grado tercero de primaria debe presentar frente a la Comisión de Evaluación y Promoción un informe que explique el bajo rendimiento académico de los estudiantes. Bueno, entonces él entrega ese informe, pero ¿qué soporta ese informe? Me están preguntando es por los soportes, los documentos que soportan ese informe. ¿Cuáles serían esos soportes? Entonces yo puse como palabras claves, yo aplicando la estrategia de las preguntas que elaboró el IFES, aclaro que estas preguntas las elaboró fue la Universidad Nacional. Hice el siguiente razonamiento. Dice, bueno, caso del docente de tercero, documentos que soportan, dentro de la situación se habla de comisión de evaluación,
de rendimiento académico, específicamente el del rendimiento académico de los estudiantes. Entonces yo lo relacioné con la respuesta B. Entonces yo dije, esos son los documentos que deben soportar ese informe. ¿Por qué? Porque precisamente una bitácora, no sé, puede que esté errado, aunque no tengo, digamos, conocimiento bien de una bitácora, pero tengo entendido que una bitácora lo que hace es dar cuenta de lo que se va haciendo en cualquier proceso, ¿no? Indica de forma rigurosa qué se va logrando. Evaluaciones finales. Entonces, en ese sentido, sí es un reporte de evaluación, diría uno, una evidencia de los aprendizajes. Evaluaciones finales de los que se hayan hecho. Y el observador de los estudiantes, yo dije, bueno, también se puede tener en cuenta para ciertas cosas que se digan en ese informe. Dudé porque el rendimiento va relacionado con el rendimiento académico. Y sin embargo me fui por ahí. Al darme cuenta que es un error, yo digo, bueno, es posible que lo del observador del estudiante no tenga que ver con el rendimiento académico, no del todo, y esa sea la razón por la cual esa no es la opción correcta. Y pues bueno, con ese razonamiento que hice, no me sirvió. Esa no es la opción correcta. Ahora sí, profes, a ustedes, ¿cómo les fue en este caso? Tiene la mano levantada el profe Luis Carlos. Buenas noches, profe Ronald y compañeros. Profe, yo marqué la misma que usted, no sé, sería bueno consultar las respuestas de la Universidad Nacional porque el directorio estudiantil no tiene nada que ver en ese informe. Y enlace de los cuadernos tampoco, uno como le hallar a la comisión de evaluación en los cuadernos. Mientras que el observador sí hace parte del seguimiento del estudiante con las bitácoras y las evaluaciones. Entonces no encuentro que no haya sido esa como la opción correcta. Ese es como mi punto de vista, profe. Listo. Bueno, ya le damos la palabra al profe John Sebastián. Pero para que ustedes salgan en duda, claro, varios profes me preguntaron, profe, ¿qué pasa con esa prueba que me fue tan mal y es que hay algún error o qué? ¿No? Y pues yo también quedé aburrido cuando me di cuenta de que todo está error y lo primero que hice fue verificar si las claves correspondían a las que dio la Universidad Nacional. Y pues dado que lo mencionan y ustedes también salgan de la duda de que es así, que esas son las claves que dio la Universidad Nacional, les voy a mostrar aquí rápidamente el, 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 las evidencias de esa. Bueno, las preguntas que les he compartido, a ver, corresponden a conocimientos pedagógicos, ¿no? De hecho, la pregunta que estamos analizando corresponde a esta situación. Creo que es esta. No, los docentes de quinta y primaria discuten, no, esta no es. Es la siguiente. Profe, una pregunta, usted que muestra ese documento. Cuando uno hace la reclamación, ¿tiene acceso a esta información? Sí, pero presencialmente. Presencialmente. Ya Sí, no, era ya no, esa, profe. ya no es ya no es virtual. Esta la hicieron virtual porque estábamos en pandemia y por eso varios tuvimos acceso a esta. Pero ya no se hace así. Ellos ya saben que es un error. Aunque yo considero que, que eso deberían liberarlas. O sea, precisamente eso le sirve a uno para estudiar. No debería ser así como tan cerrados en que, ¿no? Ellos elaboran otras. No vuelven a utilizar estas preguntas, pero sirven Sí, para son uno estudiar. muy celosos con eso, profe. Entonces, esta es la situación.
Fíjense que ese es el número de 4, procede la actitud de estudiantes sobre el pensamiento crítico. No, esa no es. No, el profe era la que vio primero, la que dijo que no era, sí era esa. A ver, ¿dónde está? Esa, profe. Ah, sí, el docente de cuarto. Ah, sí, esta es. Y la que estamos analizando es esta, ¿no? La 50, ¿no? La 50. Aquí están las claves de respuesta y acá dice, acá, bueno, lo muestro aquí rápidamente, que dice que la respuesta para la pregunta 50 es la A. Es decir, planeador, directorio estudiantil y evaluación institucional. Que esos son los documentos que soportan, lo vamos a ver acá, que soportan este informe de rendimiento académico. Entonces la respuesta es la A. Bueno, profe, bueno, ahí les mostré la evidencia bueno, no se las mostré todas, solo les mostré eso. El artículo les muestro todavía, voy a ser profe Sebastián. Aguanta, un momento. Esté tranquilo que ya nervioso, profe. Bueno, entonces, mire, y aquí están, yo verifiqué todas las claves que con el formulario, yo las verifiqué todas que estuvieran, que correspondieran. Son estas, las primeras 10, la 43, la 44, 45, hasta la 53 creo que es. O sea, estas que están aquí son las claves que yo las verifiqué todas, entonces esas son las claves que dio la Universidad Nacional en su momento. Entonces, para que estén ya más seguros de que no es que me las haya inventado, sino que son las claves que ellos dieron a conocer. Ahora sí, Sebastián, Sí, señor. ¿cómo le Bueno, fue? pues yo sí la marqué correctamente. Bueno, justifica, a ver. Claro está que con muchas dudas. La verdad, esas últimas tres eran las que más dudas tenía. Creo que dos me quedaron bien de esas tres. Y las demás las tenía casi todas seguras y me fue como perro en misa, dijeron por ahí en el chat hace un rato. Pero bueno, yo pensé lo mismo que comentaban ahora, bueno, bitácoras, evaluaciones finales y observador estudiantil, pero digamos que en mis análisis descarté inicialmente la última, ¿no? Por cuestión de plan de mejoramiento, cuadernos, recursos didácticos, no me pareció correcto, por cuanto es presentar un informe y no los planes de mejoramiento para los estudiantes. Ahí la clave, digamos que plan de mejoramiento me dijo, esta no es, ¿sí? Luego estaba dudando entre la primera y la segunda. Efectivamente no me sonó observador estudiantil, pero tampoco me sonaba directorio estudiantil. Ahí hay dos situaciones que yo analicé desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, que el rendimiento es culpa de los estudiantes y por eso tendríamos que ir a ver bitácoras, evaluaciones finales. En ese sentido tendríamos que ver cuáles son los errores de ellos. O dos, que la culpa, pues digamos entre comillas culpa, es del profesor. En ese caso tendríamos que ir a ver los planeadores. Las planificaciones están acordes para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, tenía muchas dudas entre la A y la B, pero al final me fui por la A por cuestión de que generalmente es más como cuestión de planificación que echarle la culpa al estudiante por sus deficiencias. Entiendo y muy interesante el análisis que usted ha hecho y de cómo identificó que efectivamente entre la A y la B podemos ver que una se centra en el estudiante y la otra se centra en el profesor. Ese argumento está bastante convincente, ¿no? Sin embargo, Lo que menos me sonaba era directorio estudiantil,
pero de todas maneras en la B tampoco me sonaba observador estudiantil. Pero Entonces, ¿cómo justificar directorio estudiantil dentro de rendimiento académico? Bajo rendimiento académico. Para explicar el bajo rendimiento académico. O sea, saber quiénes son los estudiantes. Sí, pero esa es la pregunta del millón, perdona, pero es que eso era yo, lo que decía anteriormente. No me cuadra eso. en ese sentido, sí, tienen razón, directorio estudiantil no cuadra para nada, pero digamos, no sé, yo me fui por la A en el razonamiento que hice, sin ir más a fondo respecto al concepto de qué es el directorio estudiantil. Intenté ahorita Ajá. hacer una búsqueda, pero no encontré bien de pronto dónde se habla bien del directorio estudiantil. De pronto tenemos una concepción de qué es el directorio estudiantil sin de pronto tener en cuenta que sí tiene algunos elementos ¿de qué? Del rendimiento, pero no estoy seguro. Ahí sí no hice, digamos, la búsqueda. Listo. Con mis dudas me fui por la A. Sí, con las Vale, dudas. vale, interesante, digamos que su estrategia, o sea, lo que captó, digamos, es los sujetos, ¿no? Uno como que está centrado más en el estudiante, el otro en el profesor, y como que eso te ayudó a escoger la opción, a descartar una y escoger la opción, y en este caso, la correcta según la Universidad Nacional. Voy a escuchar a la profesora Lucero, que tiene la mano levantada, y ahorita discutimos sobre directorio estudiantil para ver si estamos entendiendo cosas diferentes. Gracias, profe. Buenas noches. Pues la verdad que a mi directorio estudiantil no me suena para nada. O sea, yo no lo veo válido como para uno tenerlo ante lo que uno presenta un informe cuando uno se reúne con los demás docentes o, bueno, en este caso con el comité de evaluación. Ya, es que no cabe. O sea, si uno se pone a analizar, la que más ahí era la bitácora de evaluaciones y el observador del estudiante donde uno registra, digamos, de alguna manera deja evidencia de a qué se debe ese bajo rendimiento en Pepe, Juan y Lucas, o que son de Pedro, Lucas y Juan, y uno dice, ve, son 8, son 5, son 4, porque es lo que uno registra realmente. Pero un directorio estudiantil, o sea, es como desproporcional, o sea, no cabe. Bueno, planeador, de acuerdo a lo que dijo el profesor, de pronto a los contenidos, bueno, está bien, por ahí. Es que el directorio estudiantil, o sea, no hay que darle tanta vuelta para uno saber que el directorio es directorio, es no ponernos ahorita con tantas técnicas para decir que no, que es que el directorio estudiantil quiere decir tal cosa, cuando es elemental. El directorio son la base de datos de tener esto y pare de contar, no hay nada más. O sea, aquí o alguien se pifió, o ellos se pifiaron, o efectivamente hay errores, porque es que no le cabe a uno que un directorio estudiantil lo vaya a anexar para un informe de evaluación. O sea, explíqueme en ese pedacito porque no lo entiendo. O sea, la verdad, por mucho que de pronto nos quieran ilustrar, pero está como el profesor Luis Carlos, que te comentaba ahorita, o sea, no cabe. Que de chiripa uno le dio, bueno, eso es otra cosa. Pero nosotros llevamos analizando para que ahorita nos salgan con esto. Déjenme decirle que tiene lo que pone en la gallina. Profe, gracias. Bueno, profe Lucero, gracias a usted por el comentario. Profe, bueno, se dispararon para poder dialogar. Profe Lilia. Sí, profe, igual que la profe anterior, a mi evaluación institucional no la puedo articular de ninguna manera, teniendo en cuenta que voy a una comisión de evaluación, pues como las que hacemos. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que se hace en una comisión de evaluación y qué documentos se llevan. Yo jamás llevaría una evaluación institucional, entonces sí lo deja uno como que qué está pasando. No sé la universidad qué argumentaría frente a eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Lilia. Bueno, mire que pensando lo que dice la profe Lilia también es cierto. Digamos, lo de evaluación institucional, digamos, sí es un fundamento, ¿no? Se tiene claro, o sea, se debe tener claro para un rendimiento académico. Es decir, eso es inherente, ¿no? No es algo de que mm, eh, sea opcional o eso es inherente a un rendimiento académico. O sea, está, pero no como dice acá
documento que soporta el informe. O sí, bueno. La profe ha tocado, digamos, de que la evaluación institucional tampoco iría. Escuchemos a la profe Katia. A ver. Alguien más tenía la mano levantada, pero la bajó. Profe Katia. No olvide activar. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, yo analicé mucho esta pregunta porque me causó mucha curiosidad, porque yo recuerdo que cuando yo realicé práctica era fundamental tener la bitácora con su profe titular y uno debía anotar todos los casos que pasaban, casos llamativos dentro del aula, si ese tema no quedó comprendido, si asistieron los estudiantes, era un informe diario a clase que uno iba llevando, que yo lo vi cuando fui aprendiz, pero ya en la práctica ya de profe titular ya no, realmente nunca se llevó, no sé si porque pues he trabajado en institución no rural, ¿no? No sé si rural se necesita llevar como este informe. Por eso la dejé como también como entre sí, entre no, porque para mí era importante, para mí tener esa información, ¿no? Porque era el sustento de que si un niño no comprendió tal tema y yo lo estaba impartiendo, como que era un poco quitar mi responsabilidad porque se había una situación ahí difícil, ¿no? Que no pudieran llevar. Después leí, porque para poder responderla, busqué que era un directorio estudiantil, porque realmente esa palabra no es muy común, no se usa mucho. Luego recordé en un colegio que yo trabajé, que el director hacía llenar una, porque yo pensé que hablaban de habilidades del estudiante y dificultades. Era una institución privada, ¿no? Hago la aclaración. Era como el formato que él tenía. Entonces yo lo traté como de asimilar como si fuera como al ingreso al estudiante le hacían como algo muy pequeño, sobresale no sé, en un deporte, era un aspecto muy pequeñito similar como el del observador que una vez se coloca. Entonces me guié por eso, yo dije, bueno, si llegaba el caso, hay un bajo rendimiento, ¿qué se hace? O por lo menos a mí en mi práctica, ¿qué hacía yo? Pues yo iba con el director, que este niño le fue mal en matemáticas, pues yo llevaba el planeador que justificaba que yo tenía los logros, que tenía o sea, lo que la institución pedía, lo que estaba en el ministerio, o sea, que yo había impartido esos temas, y después, bueno, en reunión con los demás profes que se llevaban esos temas, se hacía esa evaluación, porque se llevó, y ahí incluía todo el plan de mejoramiento. Pero realmente esa parte, pues lo que les comento, desde mi práctica, desde el se dejaba un poco más tenso. Entonces, gracias como a eso que yo vi, dije, bueno, debe ser que algo tendrá lógica, pero sí me quedó o sea, muy confuso, porque en el observador, por ejemplo, para la segunda respuesta, que es muy válida para mi punto de vista, porque en el observador, o por lo menos en los observadores que yo he llenado, también hay dos casillas que dicen compromiso del padre. Entonces, uno dice, bueno, el niño presenta tal dificultad, se recomienda trabajar tablas, un ejemplo. Y esa es una información importante para la comisión de evaluación y promoción, porque ahí van a decir, mire, yo le comuniqué al papá que el niño tenía esta falencia, se llevó esta estrategia, pero sería como el soporte para mí de docente, pero quedé como en duda. Pues yo realmente hice la prueba 2 veces, la primera me quedó mal, dejé bitácoras y después dije, bueno, pues debe ser buscando información. Ese es como mi análisis. Listo, muchas gracias, profe Kate. Escuché un poquito entrecortado, pero cogí el hilo de lo que estabas argumentando. Bueno, ya para esa segunda veo que trataste de darle sentido a directorio estudiantil. Bueno, para ir cerrando, digamos, la discusión sobre esta pregunta, volvamos a leer el enunciado. Dice, el docente de grado tercero de primaria debe presentar frente a la comisión de evaluación y promoción un informe que explique, ¿no? Ese informe tiene que explicar el bajo rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Tiene que explicar el bajo rendimiento de los estudiantes, como tiene que
explicar, ¿no?, el bajo rendimiento, este bajo rendimiento, yo digo, bueno, ¿qué es lo que yo necesito para explicar ese bajo rendimiento? Yo dije, analizando ahorita las dos opciones, si es posible que el planeador se requiera, ¿no?, decir qué fue lo que cuáles fueron los temas, las competencias que yo planteé, y bueno, esa es la base para yo decir, en cuanto a estos temas, estas competencias les fue un bajo porque se hizo esto. Directorio estudiantil. Yo diría, bueno, está bien. Es para saber quiénes son los estudiantes, y si me están preguntando por el bajo rendimiento, pues había que identificar quiénes comprenden ese bajo rendimiento. Solo para eso, identificarlos. Y evaluación institucional. Bueno, de pronto también para decir, y pues yo apliqué lo que institucionalmente es el CIE, y ahí se establece que hay unos criterios, una forma de valoración cuantitativa, cualitativa, que me permite indicar de que estos son bajos, la razón por la cual tuvieron bajo rendimiento académico. Entonces, diría, se puede justificar de esa manera, pero también la opción B para mí también se puede justificar, ¿no? Y puede ser válida, No hay una que me la valide. Una bitácora me puede dar cuenta también de lo que se hizo, ¿no? O sea, implícitamente, entre la bitácora está el desarrollo de lo que yo planeé, del planeador, ¿no?, que se hizo, y me lo da en términos de bajo rendimiento, porque me puede indicar también, bueno, se hizo esto, pero les fue así, ¿no? Las evaluaciones finales, pues también, ¿no?, porque tengo el reporte de lo que se hizo para evaluar las diferentes competencias y decir, mire, sin embargo, las evaluaciones finales, yo los digo en términos de lo que se hizo como evaluación final, no en términos de si tengo las evaluaciones finales de los estudiantes ahí, ¿no? Esos documentos no los tengo, ¿no?, o no se tienen. Los tiene cada estudiante. Yo tengo ese reporte. Entonces, no sé si ahí, digamos, está la mala interpretación o de pronto el error que me permite descartar esa opción. Pero yo entendiéndola como evaluaciones finales, no como documentos, ¿no?, que yo los tengo, que me soportan los tengo como esa evaluación final que planeé, y esto fue lo que se hizo, más no, estas son las evaluaciones de todos los estudiantes que apliqué, y esto fue el reporte, porque lo que tengo es el reporte, no tengo la evaluación final, las evaluaciones finales de ellos. Yo creo que no los voy a tener, ¿no?, dado que es, ¿para cuánto es? No sabría, no dice para cuánto es, si es para un periodo, 2 periodos. Y el observador del estudiante. Está más, yo mirándolo así, haciendo ese análisis, está más difícil de justificar la B que la A en ese sentido. No sé qué dirán ustedes, profe. Luz Adriana, profe. Pues, profe, yo también la hice y al inicio pues llega uno muy rápido y dice bitácora porque allí registro, ¿sí? O lo que tiene que ver con el estudiante. Y pues el tema de evaluaciones finales, sí, pues ahí sí dudé en el sentido de que no voy a tener en cuenta solo las evaluaciones finales, si voy a dar un informe allí en comisión. Lo que yo veo es que si él está justificada es por el contexto, pienso yo, porque arriba dice rural. Entonces, muy probablemente dentro de los formatos, porque dice que se llenan formatos diariamente, muchas veces sí varía. ¿Y por qué? Es por el contexto, porque se llenan formatos, muy seguramente por las mismas condiciones de ser rural, ¿no? Se llevarán hasta físico, supongo.
Y el directorio estudiantil posiblemente, pues dentro del directorio, pues, digamos, pienso yo, ¿no? Que se registren algunas situaciones, porque pues un directorio, pues es los datos de ese estudiante. Entonces tendría uno que mirar es qué formatos son los que se emplean como dentro de la parte rural, porque si bien es cierto, los contextos sí es cierto que cambian. Probablemente en la parte rural no se hable tanto de bitácora, ni estemos familiarizados con una bitácora. Y arriba el enunciado dice rural, o sea, desde allá lo coloca uno a pensar que es desde la parte rural. Entonces, tampoco implica que es que tenga que ir a comisión, como dijo un profe, con los cuadernos y la evaluación. No, le dices que en qué se soporta para entregar ese informe. Entonces dirá, de 20 estudiantes, ¿sí? Que es lo que tengo en un directorio, 20 personas. El rendimiento académico fueron 5 o 6 estudiantes son los que están afectados. O sea, yo lo veo como por ese lado, ¿sí? Y de pronto nos llevas por el contexto. Y pues yo lo veo por esa parte, que sea y la parte pues del planeador probablemente pues sí, también se tenga que tener como soporte. No quiere decir que es que uno vaya a comisión con todo ese carrado de documentos, sino que es que allí se dice de dónde saqué el informe, cuáles fueron los documentos que me soportaron. Y la evaluación institucional sí eso sí indiscutiblemente tengo que tener como referencia el CIE y también tuve que haberlo revisado, sí, porque sí o sí ahí sí es lo que me voy a apoyar para hacer el informe, de acuerdo a lo que tenga el CIE de esa institución rural. Pero está hablando de un contexto rural. Probablemente esta prueba no me fue muy bien, así que digamos que porque uno pues realmente la experiencia yo no la tengo en lo rural. Me tocaría conocer allí cuál es la dinámica que se maneja. Y cuando dice que llena formatos, de inmediato lo lleva a ver a uno de que es cosa física, allá llenando formatos. Mm. Yo pienso que es como por el contexto, ¿no? Puede ser. Me hizo acordar del enunciado y hay otros elementos que complican, ¿no? Interpretar la pregunta y la posible respuesta, porque dice acá, escuelas rurales deben llenar formatos diarios, ¿no? Que dan cuenta de los logros alcanzados y pertinentes por los estudiantes, son diarios, ¿no? Entonces, bueno, diarios, ahí me puso a patinar también. Profe Lucero. Gracias, profe. Mira, hiciste algo de recorte, pero es que ahí, o sea, uno lo puede asimilar como, o similar no, yo lo veía como está la palabra ahí, como usted empezó diciéndolo, ¿no? Las bitácoras, que es donde uno registra. Registran en un cuaderno, en una agenda, en un formato, llámelo como lo quiera, es un registro. Y lo que no, y luego dice evaluaciones finales, o sea, lo que se hace como minucioso, luego evaluaciones finales y luego el observador estudiantil. Es que en el observador uno registra lo de cada uno y es más la información que hay en el observador, como decía también una profesora. O sea, yo sí le doy más valor a esa afirmación que tenemos allí que a la primera. Porque es que en el observador uno ahí reporta también donde Pedrito estuvo enfermo tales días, no vino, no asistió, porque es que ahí también está diciendo explique el bajo rendimiento académico, que lo explique por qué, porque es que no está diciendo a qué se debió, como de pronto diríamos, no, estábamos en pandemia. ¿Cuál sí o cuál de estos en una institución estaba previsto lo de pandemia? En ninguno. Entonces, lo que uno hace es llevar y sustentar sobre base, ¿sobre qué? Sobre el observador, que es lo que más tiene uno en concreto para mostrar que efectivamente Pedrito, Juan no tuvo computador, Pepito no tenía internet, Juan se enfermó y Lucas le tocó irse para la finca y no tenía, o se le tocó irse para la ciudad. Entonces, a diferencia de un planeador, a diferencia de un directorio estudiantil, que sí, seguramente tendrá un formato donde podrá decir que vive con Pedro, con la mamá, con, bueno,
no sé qué podrá decir el formato, pero más allá, no creo que hable mucho un directorio estudiantil a comparación del observador estudiantil. Y de evaluación institucional, o sea, para mí la evaluación institucional es algo que sería ya como para finales, no para entregar un informe donde uno explique el porqué del bajo rendimiento académico. Es que ahí es donde yo digo que se queda corto, porque es que tenemos que darles una explicación. Cuando yo voy, yo llevo estos documentos y digo, mire, vea, esto fue lo que se hizo, en lo de las bitácoras, ahí estoy minuciosamente decir, mire, fue que no hubo energía, es que no hubo agua, es que, bueno, se les murió el caballo y no pudo llegar, bueno, etcétera. O sea, hay más información en la segunda para sostener que no en la primera. Entonces es lo que yo digo, ahí sí sigo insistiendo. Tiene lo que ponen las gallinas. Gracias, profe. Bueno, profe Lucero. Ahí queda, digamos, ahí queda la pregunta. La respuesta que da la Universidad Nacional para esta pregunta como respuesta correcta es la A. La mayoría nos fuimos por la B. Para finalizar, yo le preguntaría a alguno de ustedes, profe, levante la mano que está en primaria, enseñando en primaria, trabajando en primaria, que todo lo, digamos, orienta todas las clases. Profe Lucero dice. Yo le haría la pregunta, profe Lucero. Profe, usted tiene que, bueno, que ya la respondió, usted tiene que rendir un informe el final de este trimestre. Vamos a escuchar a la profe Diana. Haga un informe donde explique el bajo rendimiento de los estudiantes de su grado. O sea, ¿qué apela para hacer ese informe? Profe Buenas Diana. noches, profe. Pues yo trabajo con primaria en nuestras comisiones y precomisiones. Lo que se trabaja básicamente es los planeadores, los observadores, básicamente esos dos documentos, porque ahí es donde se sustenta el informe tanto académico como convivencial del estudiante. En grado tercero, por ejemplo, donde yo trabajo, trabajamos los docentes. Entonces, en ese caso, tres, los chicos tienen 3 docentes, entonces ahí los 3 hacemos las anotaciones de los estudiantes. Que la compañera no entienda ahí el directorio estudiantil qué arte o parte tiene, igual que la evaluación institucional, que tiene muchos más factores más allá del estudiante particular que puede tener bajo rendimiento. Entonces, por ese lado, estoy totalmente de acuerdo con la compañera. Listo. Profe, me preguntaba, el informe, sí, uno se basa a las bitácoras que uno tiene, como le digo, que uno registra, llámelo formato, llámelo como lo quiera llamar, tanto en el oficial como en el privado. Uno tiene esos informes, digamos, escritos, ¿sí? Dependiendo como uno los lleve a diario. Y en ese momento lo que hace uno es presentar por qué se debió. Como le digo, puede ser por enfermedad, porque no hay agentes externos, pero uno por lo general lleva muy debajo del brazo el observador del estudiante, porque es lo que a uno le ayuda a soportar y a decir qué se ha hecho y de pronto ahí deduce uno que ha faltado con los demás compañeros, ¿sí? Dice, no, ellos presentaron esto, bueno, ¿sí? Pero es porque uno ya lo tiene escrito. Y pues el observador del estudiante, porque es como le digo yo, ya es individualizado a quiénes son los que tuvieron ese bajo rendimiento académico, fue en matemáticas, en sociales, en ciencias, porque eso queda el reporte allí, ¿sí? Entonces queda ahí reportado, porque a la larga, al final del año, eso tiene que quedar, porque esa es el soporte que usted tiene para que ese niño al final se tiene que repetir, digámoslo así. Diga, mire, pues es que al niño se le hizo este proceso. Mire que al niño se le hizo esto, presentó esto, pero porque queda en el observador. Y también los compañeros decían, porque ahí va un compromiso, va el papá, firma el papá, la mamá, el ambiente. Es lo que uno tiene base legal para uno decir, mire, es que a usted se le informó, se le dijo, entonces es lo que uno tiene. Y en ninguno de los otros dice observador ni tiene uno donde registrar. Entonces son cosas que uno tiene. Ahora, las evaluaciones finales siempre se hacen evaluaciones, que no es lo que da para que
sea lo ideal, no, porque hay otras cosas de que no solamente son evaluaciones finales. Por eso habla de bitácoras, que es lo que también se hace. Todo el proceso para uno decir dónde ha tenido dificultades, a diferencia de lo que el otro dice, directorio y evaluación institucional. O sea, es que eso es lo que no me cabe a mí, un directorio y una evaluación. Entonces, básicamente uno se apoya mucho en el observador. Gracias. Listo, profe. Muchas gracias por los Profe, comentarios. y perdón, perdón, te interrumpo. Y leyendo la introducción es contradictorio, porque sí dice que que el docente de educación, bueno, de un colegio rural llena a diario los logros, o sea, lo que el niño sí logró y lo que no logró. Todo eso llevaría a ser un diario de campos, llegaría a ser una bitácora. Y ese sería el soporte más grande, porque el enunciado lo dice, si el docente lleva diario, pues es que esa es la muestra más factible de que, mire, esto fue lo que logró, esto fue lo que no, y al final yo haría un informe. Fulanito no comprendió este tema, de este tema 5 niños no, porque como lo lleno a diario, ahí sí sería como de pensar ese punto que el enunciado no es coherente con la respuesta que dan. Para mí sería muy claro que sería la segunda, por la introducción. Sí, usted dijo bien, profesor, de la bitácora. Listo. Muchas gracias, profes. Pues bueno, como se pueden dar cuenta, profes, alguien mencionó por ahí, se pifiaron, y escuchándose y mirando la reflexión que hacen, yo diría que sí, ¿no? Que esta es una de las preguntas que ellos tuvieron que haber puesto como respuesta A y B. Si era, digamos, de que si hay forma de justificar, no lo sabemos porque ellos no van a conocer los fundamentos, o sea, del porqué de la respuesta, simplemente ponen la clave y ya. Dan a conocer el fundamento de la respuesta cuando uno hace la segunda parte de la reclamación. Ahí sí dan a conocer el fundamento de la respuesta, si es que se la niegan a uno, ¿no? O se la niegan o se la aceptan. Es la segunda respuesta. Pero en este caso, en el caso de que alguno de ustedes tenga que hacer la reclamación, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Llenarse de argumentos para coger una pregunta de estas, contraargumentarla y justificar por qué no es X o Y la opción correcta, o no estoy de acuerdo, o porque está mal elaborada. Entonces, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Es posible que se nos dé la situación cuando llegue el momento. Y bueno, cerramos esta opción porque no nos quedamos aquí y hay 8 preguntas más que podíamos analizar. Pero vamos a analizar la siguiente pregunta que causó bastante dificultad, que en este caso es la 7. La 7. Y corresponde a la situación, a esta situación. Entonces las leo y ya leemos la 7. Dice, un docente de una escuela rural diseña sus planeaciones bajo las siguientes características. Esta está buena. Tomar en cuenta el contexto, considerar los aprendizajes previos, privilegiar la actividad y favorecer el diálogo. Para lo cual propone actividades con retos para que sean solucionados por los estudiantes, entendiendo y poniendo en práctica lo aprendido. Al realizar estos ejercicios se evidencia que no todos cuentan con las mismas habilidades, pues algunos las solucionan a través de la escritura, otros mediante razonamiento analítico y otros compartiendo ideas con los demás. Un estudiante llama la atención del docente porque presenta dificultades con el orden y la letra en sus cuadernos, así como en el seguimiento de las instrucciones escritas, pero disfruta mucho de las clases magistrales y se le facilita bastante la clase de inglés. Esta es la situación y la pregunta que causó dificultades es esta. Las características de la planeación del docente corresponde al modelo tradicional, progresista, constructivista. Quisiera empezar pero yo ya me di la pela con la 8, o sea que ya se puede darse la pela a otro. Yo me equivoqué. Bueno, solo... Todos nos la dimos, todos nos la dimos.
Profe Lilia. Sí, profe, yo también me equivoqué y me fui por la C, constructivista, porque arriba menciona, te puedes devolver, profe, arriba en el Sí. texto menciona algo que tiene que ver y donde dice que considerar los aprendizajes previos, que el maestro tomaba en cuenta eso, entonces yo por esa frase me fui por el constructivista, la C, y me quedó mal. Listo. O sea que era la A tradicional. Sí, Correcto, correcto, es la... Yo Ten- marqué progresista. téngamelo ahí, profe Sebastián. ¿Cómo usted va a justificar o cómo para mí, yo le digo ahorita, y fue digamos, la pregunta que más me puso a buscar por ahí, a leer y a mirar videos, porque yo dije, ¿será que yo no? O sea, me di cuenta de que yo no tengo claro, primero con otras preguntas, que yo no tengo claro lo del aprendizaje significativo de Ausubel. Ahí me faltan detalles. Ahora, ¿será que yo no tengo, yo dije, ¿será que no tengo claro tampoco cuál es el modelo constructivista? Porque yo no estoy de acuerdo con la A. No estoy de acuerdo con la A, pero te escucho, profe Diana. Pues yo creo que la clave es cuando nos hablan de que hay clases magistrales, que el chico disfruta más la clase magistral, y en el constructivismo es un aprendizaje colectivo, donde se prioriza que los estudiantes aprendan entre sí. Entonces yo creo que ahí fue como una cascarita esa parte de los aprendizajes previos. Si bien es una parte de lo que se trabaja en el constructivismo, el centro del constructivismo es que los chicos trabajen juntos y construyan. Entonces ahí como que le dieron énfasis a la clase magistral. Entonces yo pensaría que por ese lado nos dieron el tip que era tradicional, que no a veces uno tiende a confundirlo con el conductismo por la parte de la clase magistral, pero es que ¿qué diferencia el conductismo del modelo tradicional? Es que le han implementado esos pequeños factores de que los chicos trabajen en poco, que opinen, que un poquito de diálogo de saberes, de saberes previos. Eso es lo que alimenta la clase tradicional, pero ¿cuál es su centro? Las clases magistrales. Por ese lado se puede justificar que sea la... Muchas gracias, profe Diana, por animarnos al diálogo. Ya voy a contraargumentar. Profe Lucero. gracias, profe. Yo la verdad no descarté la tradicional, porque dije es que básicamente nuestra educación se basa como en eso, como lo que estaba exponiendo ahí. O sea, hemos como, digamos que entre comillas, hemos ido modificando la parte de la enseñanza y eso es lo que nosotros nos han inculcado. O sea, que si eso es lo que a nosotros nos han inculcado, quiere decir que nos tocó otra vez volver a ser normalistas, volver a ser licenciados, porque entonces no vamos a salir nunca de ahí. Porque es que ahí siempre partimos de unos conocimientos previos y llevamos lo que tenemos que explicar, damos condiciones para que los estudiantes participen y formen su conocimiento a partir de eso que ellos han opinado. Entonces, para mí siempre iremos a tener algo de lo tradicional. Lo que pasa es que nosotros lo vamos como amoldeando a las, diríamos nosotros, a los cambios que la sociedad nos vaya aportando o que las condiciones nos vayan dando, como en el caso de ahora que nos tocó computador y una pantalla. Pero igual seguimos con lo tradicional. ¿Qué es lo tradicional? Usted me escucha, yo le escucho, usted levanta la mano, yo le doy la palabra, construimos conocimiento, o sea, seguimos en lo mismo. Entonces, ya algo tiene que modificar y algo tiene que cambiar. Yo la verdad, yo lo veo más como el progresista, bueno, que yo lo tomé como por eso, como por ese lado. Tradicional, o sea, tradicional para mí es la tiza, el pisar, el escribir. Es más limitante para mí lo tradicional que no los otros dos conceptos. A eso fue, y por eso fue que yo no dije tradicional, no, tradicional es mucho más arcaico, llamémoslo así. Pero si es tradicional, le cuento que si eso es, está muy grave. Ya,
gravísimo, estamos nosotros. O sea, no me he pasado. O sea, estamos en el siglo, yo no sé. Entonces, no sé, ahí mi profe, porque yo la verdad metí la pata ahí. Entonces, Bueno. me convence, la no me convence, pero bueno, ahí seguiré escuchando a los demás compañeros cómo lograron Listo, al final el gráfico. listo, profe. Muchas gracias, profe Lucero. Profe, pues yo a esta pregunta, es mi posición, es mi postura, digo, no estoy de acuerdo con, la respuesta que dio la universidad es tradicional, pero no estoy de acuerdo con que sea tradicional. Yo creo que esa es la opción incorrecta, ¿no? Esa es la opción incorrecta. ¿Por qué? Pero voy a explicar por qué. No, tradicional definitivamente no es. Estoy en duda por progresista porque no sé si eso existe, un modelo progresista, la verdad, me imagino que sí. Ahorita que ganó el progresismo, pues me imagino que debe salir algo. No sé, digamos, de modelo progresista, no sé, no tengo idea, pero de modelo constructivista sí, sí tengo idea, ¿no? ¿Por qué digo que la opción que dice no lo es? Primero, porque la pregunta nos dice, nos lleva a la planeación, nos está preguntando es por la planeación, dice, las características de la planeación del docente. Es decir, que la respuesta, teniendo en cuenta el enunciado, dice, un docente, digamos la situación para donde nos lleva es la primera oración. Un docente en una escuela rural diseña sus planeaciones bajo las siguientes características. ¿Cuáles? ¿No? Ahí fíjense que me está preguntando, la pregunta va hacia las características de la planeación. Entonces, ¿cuáles son esas características? Me las dan. Dicen, uno, tomar en cuenta el contexto. Eso ya no es tradicional. Considerar los aprendizajes previos. Eso no es tradicional. Eso es más de constructivismo y de Ausubel es prácticamente uno de los fundamentos de la teoría de Ausubel. Privilegia la actividad, ¿no? Ausubel. Favorecer el diálogo, ¿no? En lo tradicional, el diálogo entre estudiantes, no, es silencio todo el mundo, pongan atención, centrados en el docente. Bueno, y esas son las características que me dan. Esas son tomar en cuenta el contexto, considerar los aprendizajes previos, privilegiar la actividad y favorecer el diálogo. Para mí es imposible decir de que eso es tradicional. Yo no estoy, o sea, no tengo forma de decir que eso es tradicional. Profe Lucero. Profe, es que cuando hablamos del modelo progresista ya es como más el individuo como tal, o sea, que él, digamos, solito vaya trabajando, llamémoslo así, para llegar a ese conocimiento, o sea, que él solito, digamos, él vaya comprendiendo, analizando, ¿sí? Y va construyendo su propio conocimiento. Eso es como es el modelo. Entonces, por eso es que no, o sea, no podría hablar que se puede dar, o sea, y eso no lo hace. Y en alguna ocasión yo le escuchaba también a algunos grupos docentes decían de eso, o sea, que por más que habláramos de nosotros de modelo, nosotros nunca nos iríamos a apartar del tradicional, ¿sí? Pero no es quedarnos en el tradicional como lo arcaico, por eso que yo digo para mí lo tradicional es lo arcaico, o sea, lo netamente el estudiante escucha, acata, hace, obedece y ya, pare de contar. Eso sería para mí tradicional. No es de que entonces nosotros hemos innovado, ha cambiado ciertas cosas y ahora nos dicen, no, eso sigue siendo tradicional. O sea, como que estamos, o sea, ¿qué es lo que hemos avanzado entonces? ¿Sí? Entonces, pero se dice, profe, muy cierto, o sea, lo tradicional no podría ser, o sea, no cabe decir que eso es tradicional. En el momento en que yo digo que un estudiante interactúe o haga esto, ya deja de ser tradicional. Entonces, por eso no estoy de acuerdo con usted, no cabe en lo tradicional. Gracias, profe. Listo, profe Diana.
Profe, pues hablando específicamente de la planeación, yo creo que ahí falta una palabra clave para poderla identificar con el constructivismo, que es el aprendizaje significativo. Y además el papel del docente en el constructivismo es facilitador de aprendizaje. Y por eso nosotros aún en Colombia, aunque queremos ser constructivistas, seguimos siendo educación tradicional porque nosotros seguimos siendo básicamente son transmisores de información, que es lo que se hace en el aula por lo general. Mientras que en el constructivismo nosotros los docentes pasan a ser simplemente como facilitadores y los estudiantes son los protagonistas de todo el proceso. Entonces quizás eso es lo que hace que justifiquen la pregunta como tradicional. Y el progresismo es referente a lo que es escuela nueva, ¿sí? Donde el estudiante también es el protagonista del proceso y donde se está haciendo una preparación de este chico para su vida futura. Entonces, creo que esa planeación nada tiene que ver con el progresismo. Muchas gracias, profe Diana. Profe Sebastián. Bueno, pues está bien confusa la pregunta, ¿no? Sin embargo, no sé, a mí me parece que constructivista tampoco es, porque, o no sé si me estoy yendo mucho a la corriente radical del constructivismo en la que simplemente ellos construyen su conocimiento sin digamos, casi ningún apoyo, entre comillas, y aparte de eso, pues, habla de construir el conocimiento, ¿no? Mientras que aquí lo que le está proponiendo el docente es poner en práctica lo aprendido. Quiere decir que ya hubo unos aprendizajes, por lo tanto simplemente son ejercicios de reproducción, donde no va a haber ninguna construcción del conocimiento. En ese sentido, yo descarté constructivismo y por eso me fui más por progresismo, pero de todas maneras tengo mis dudas. De pronto me fui muy por una corriente muy radical de lo que es el constructivismo, entonces en ese sentido de pronto también uno puede pecar. Listo, profe Sebastián, muchas gracias por el comentario. De hecho, yo, como le digo, o sea, yo descarto la opción de modelo tradicional por cuanto las características que se indican acá no es de un modelo tradicional. Al menos hay dos características que diría no lo es. Favorecer el diálogo, considerar los aprendizajes previos, ¿no? El tradicional es, estos son los contenidos y vamos, y vamos avanzando. Entonces, sí dudo de las otras, desconozco el modelo progresista. Entonces ahí estuve entre las dos, me fui por constructivismo. Ahora, hay tres líneas, al menos hay tres autores del constructivismo, ¿no? Sabemos cuáles son, ¿cierto? Uno, Ausbel Ausubel, Piaget y Novak. Sí, y está también Vygotsky. y Vygotsky, ¿no? Son como los tres más fuertes y por supuesto, digamos que tienen, digamos, ahí sus variantes que surgen de ahí, de esas tres posturas teóricas. Y esta que está aquí me pareció, son las características que dan acá, me pareció muy cercana a la de Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo. No sé, pues, ¿qué dirán los demás? Si no hay más preguntas, analizaremos otra. Conclusión, la respuesta a las 7, según la Universidad Nacional, es tradicional. No estoy de acuerdo con la respuesta que dio la universidad. Veamos. Analicemos una última pregunta. El tiempo se va rápido, ¿cierto? Una última pregunta que sería, analizamos la 7 y la siguiente pregunta, vamos a ver, está la 57, la 46, que causó bastante dificultad, está la 3. La 3, que corresponde a la primera situación. A la primera situación. Dice, un docente de escuela rural, cuyo modelo pedagógico es el aprendizaje significativo, realiza la planeación semanal teniendo en cuenta 3 momentos:
contextualización, explicación y aplicación. El tema planeado para esta semana son los adjetivos. El docente ingresa al salón y escucha a un estudiante contar a sus compañeros que en la mañana un ternero ha nacido en su finca y no sabe aún el nombre que le van a poner. Todos los estudiantes están muy atentos a la historia, menos uno que está distraído. Y la pregunta es la tercera. Causó dificultad esta tercera. Dice, para motivar al estudiante que está distraído y hacerlo partícipe de la clase, el docente debe, y están ahí las tres opciones, preguntarle acerca de su experiencia con animales, solicitarles que tome nota del tema a trabajar, pedirle que consulte sobre clasificación de los adjetivos. Bueno, otro que se dé la pela. Profe Franci. Franci Liliana tiene manos levantadas. No te escuchamos, profe Franci. Profe Franci. Algo pasó. Profe Lucero. Gracias, mi profe. Profe, sí, aquí también, pues yo me di la pela, yo no sé los demás, pero sí, claro. Eso fue que lo hice 2 veces, casualmente, pues como para mirar cuál era. Y me sorprende que, o sea, la que es, o sea, ¿cómo se le puede pedir que consulte sobre clasificación de los adjetivos cuando ni siquiera él sabe qué es un adjetivo? Ya como que no cabe. Para mí sería más preguntarle acerca de su experiencia con animales como para incentivarlo, de motivarlo de acuerdo a lo que está pasando en el aula, ¿cierto? O que tome nota también podría ser, pero la que menos me cabe a mí es pedirle que consulte sobre algo, donde empezando que a uno lo mandan a consultar algo y a uno le dan mamera. Y sobre todo la clasificación de los adjetivos, cuando primero hay que entender algo para poder ir a desarrollar algo. Entonces, la verdad que no sé cómo lo analizaron los compañeros, pero uno por lo general siempre involucra algo a lo que esté distraído, siempre lo involucra de alguna manera. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes? ¿Tienes también? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Siempre lo involucra uno en el cuento, ya en lo que está sucediendo. Pero, pues yo la verdad, yo lo miré fue como en el primero. Yo preguntarle acerca de su experiencia con animales, pues mirando lo que pasaba en la clase, ¿no? Este fue el análisis que yo di y qué es lo que yo hago en el aula. No sé los otros compañeros cómo lo la tomaron. Listo, profe. Gracias, profe. Vale, profe Lucero. Profe Lilia, sáquenos de esto, a ver. No, profe, eso a mí también me quedó mal. Y pongan cuidado, profe y compañeros, que a mí me marqué la C ya porque no me quedaba otra, porque en la primera ensayo marqué la A, en el segundo marqué la B, pero la C no me parecía de ninguna manera, y esa era. Pero otra cosa que quería decir, profe, es, yo no sé, pues no sé quiénes son, pues me imagino que las personas que elaboran estas preguntas tienen mucho conocimiento, pero en lo que yo tengo entendido, el aprendizaje significativo es que dice arriba, profe, me hace favor y lo devuelve un poquito. Sí. Así dice que modelo pedagógico es el aprendizaje significativo. Y no sé, hace poco en una especialización de pedagogía, un docente nos hacía ver y leer que el aprendizaje significativo es una estrategia de otro modelo. Entonces, pues esto, mejor dicho. Es una línea del constructivismo. Sí, profe, entonces eso también me dejó a mí como pensando, y dije, pues pensando sobre todo en las personas que elaboran las preguntas. Gracias, profe. Curiosísimo, o sea, a mí también me ha parecido supremamente curiosísimo mirar. Esta es otra de las preguntas que no, la respuesta tampoco lo acepto. Esperanza, profe Esperanza. Profe, pues a mí también me quedó mal, pues porque sí,
habla del aprendizaje significativo también, entonces, bueno, tengo dos argumentos. Si es aprendizaje significativo, pues también debe estar contextualizado, debe también tiene que ver con las experiencias previas y debe causarle agrado, tiene que conectarlo con la vida de él, al niño, al estudiante, bueno. Y si yo de una vez le digo, no, averigüe por la clasificación de los adjetivos, no le veo sentido. Si de una vez también le digo, siéntese a escribir, tampoco. Entonces, por eso yo dejé la primera, porque es lo que normalmente uno hace, uno les busca a ver ellos qué les llama la atención para introducirles el tema, sí, para contextualizarlos. Y tiene que ver también con el aprendizaje significativo. Entonces, por eso opté por la primera, pero no era. Listo, muchas gracias, profe Esperanza. Profe Luz Adriana. Active, no la escuchamos, profe Luz Adriana. Profe, pues uno con este tipo de preguntas, pienso yo que como quieren evaluar es, acordémonos que es prueba pedagógica, ¿no? Entonces, aquí lo que nos están midiendo es cómo propongo, ¿sí? Hay alguien distraído, cómo propongo y cómo lo meto al tema que se está dando, ¿sí? Porque es como la capacidad o lo que nos evalúan, la capacidad de respuesta que debemos tener nosotros los docentes frente a una situación que está pasando. ¿Sí? Y el muchacho estaba distraído de todo, desconectado de todo, ¿cierto? Entonces, lo que ahí dice, pedirle que consulte sobre clasificación de objetivos, de adjetivos. Él no estaba ni pendiente que ese era el tema. Entonces, lo que debía buscar el docente era conectarlo de una u otra manera con el tema. Al decirle clasificación, por lo menos él se pregunta, ¿pero de qué? Están hablando de adjetivos. Yo pienso que porque aquí lo que nos van a calificar es esa habilidad que tenemos, porque fácil sería solicitarle que tome nota del tema a trabajar. Pues él tomaría nota, pero no sabe ni, como está tan desconectado, no sabe ni lo que está tomando de nota, pienso yo. Entonces, porque en esta prueba hay que tener en cuenta, a veces usted dice, no, es que no es lo que, es que yo no lo hago así en el salón, pero resulta y pasa que es que probablemente, pues, pues no estamos como, digamos, listos para eso de proponer, que es una de las habilidades y competencias que aquí nos van a medir, el proponer, el analizar. Entonces nos toca ponernos es como muy en contexto de que es una prueba pedagógica que siempre me van a mirar es la estrategia con la que yo voy a responder frente a la situación. Pero, profe, como Profe ahí dice, es Adriana. para motivar. Exacto, está Yo digo que no es desconectado, como tengo que lo buscar que de una u otra manera trasladarlo al damos. tema, ¿cierto? Porque lo fácil es que arriba están hablando de que, o sea, arriba hay unas cascaritas, ¿sí? O una manera de distorsionar un poco lo que quiere decir, eso que coloca ahí abajo, que bueno, sucedió, pasó algo en ese momento y ese es el interés propio en ese momento de los estudiantes, ¿cierto? De todos, solo que hay uno que está distraído. Entonces, probablemente los otros que están hablando de que no saben qué colocar, ya están introduciéndose casi como al tema de adjetivos, estarán hablando cómo es el ternero que nació, si ya va conectado. El otro está totalmente distraído, tienen que buscarlo de alguna manera y no se nos da sino 3 opciones, ¿cómo lo conecto con el tema? Sí, los demás ya están hablando, si están diciendo que cómo es el ternero, sí, porque ahí hablan hasta de un nombre, pero él no está por ningún lado. Probablemente a uno lo agarran en frío y que le digan es eso, pues de alguna manera tiene que sentirse al llamado, ¿no? Que le hace el docente. Y ahí tiene que jugar uno es con las 3 opciones que se acerquen.
Listo, profe. Muchas gracias, profe Luz Ariana. Profe Diana, nuevamente. Bueno, profe, yo sí difiero un poco de la compañera por dos razones. Uno, nos dicen claramente que se trata de aprendizaje significativo. Y dos, nos dicen las etapas, y una de las etapas es la contextualización, que es donde aparentemente está el docente a través de la historia. Hay que tener en cuenta que en el aprendizaje significativo se busca que el estudiante relacione esa información nueva con una que ya tiene. Y al asociar es donde va a tener ese aprendizaje significativo, donde va a hacer esa apropiación. Para ese objetivo, pues la respuesta más obvia es la A, porque es donde el estudiante va a tener que buscar esa información que tiene y poderla integrar a esa nueva que va después en la siguiente fase a tener y llamar su atención con algo que él conoce. Probablemente decirle que vaya y consulte, y además tengamos en cuenta que es una escuela rural. Entonces, si el docente no tiene los libros ahí a la mano, entonces, ¿en qué momento va a hacer eso? Entonces, yo también difiero de esa respuesta que viene. Y pues esa es la razón. Listo, profe. Muchas gracias por ese buen razonamiento de tener en cuenta esos otros elementos claves. Profe Lucero. Gracias, mi profe. Mire, ustedes mismos lo están diciendo. Es una situación que se presenta y de acuerdo a cómo se presenta, uno así mismo lo asume. Y aquí mismo lo está diciendo, me dice, para motivar al estudiante que está distraído y hacerlo partícipe. O sea, yo tengo que llamarlo a la práctica. Es que tampoco estamos buscando palabras supremamente rebuscadas. Es una situación que se presenta. Y dice, ¿usted qué haría? Lo que menos voy a mandar a un estudiante es que vaya a consultar, que fue lo que yo dije al comienzo. Es lo más mamón, y perdónenme la expresión, cuando usted no tiene ni conocimiento de nada, y usted lo va lo va a mandar a consultar, empezando que usted está en la clase. Y para consultar quiere decir que usted tiene que irse a buscar a un libro, o tiene que ir a buscar a internet, o tiene que preguntarle a la abuelita, o a Pepe, a Juan. Cuando usted lo manda a consultar, quiere decir que usted lo está mandando y lo está sacando fuera del terreno donde él está. En este caso, del aula de clase, bueno, lo estarían enviando a otro espacio para que busque eso. ¿Qué va a buscar? Sobre clasificación. Entonces, es fuera de totalmente, ya para mí esa apreciación, fuera de lugar, desde todo punto de vista. Porque usted lo que necesita es llamarle y decirle, bueno, papito, ¿usted qué opina? Estamos hablando de los animales. Usted ha tenido un perrito, ¿qué nombre le pondría? Ahorita no es un perrito, eso es un ternero. ¿Usted sabe qué es un ternero? Ah, sí, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Él sigue la carreta. Entonces, es llamarlo de acuerdo a lo que él tenga, conozca. Y la que menos es esa, o sea, menos ir a buscar algo que no tiene ni la más remota idea, porque lo manda a consultar la clasificación, cuando sabemos que la clasificación es otro paso, después de haber, ¿cómo es que se me escapa la palabra ahorita? Primero, el proceso que estamos haciendo es de conocer cuáles son los objetivos y introducirlo en ese campo. Entonces, la que menos sería eso, casualmente por eso. A un estudiante hay es que motivarlo. ¿Cómo lo motiva? Pues de acuerdo a las circunstancias que están en el momento. Y hacerlo partícipe en ese momento, en el momento de la clase, en lo que se está hablando. Entonces, menos por ese lado. Ya para mí consulte lo eliminé de una, porque el consultar es investigar y todo eso. Entonces, por eso lo eliminé, quedaban las otras dos, y para mí era la primera, de su experiencia con animales, y uno lo mete al cuento. ¿A qué cuento? A que participe de lo que se está diciendo y no sé qué, y después abordar el tema de los adjetivos, que era el tema central de la clase. Eso era lo que le quería comentar, profe. Gracias. Muchas gracias a usted, profe Lucero. Lo escuchamos y sáquenos de esto, profe John. Sebastián. No diga eso, profe, me pone mucha responsabilidad. No, yo también me equivoqué, marqué la A, sin embargo quiero tratar de defender por qué la C y por qué posiblemente no puede ser la A. Inicialmente, pues los estudiantes están hablando sobre, o bueno, hay un estudiante que está hablándole al grupo sobre un tema, pero ese no está motivado en el tema. Quiere decir que ese tema no le interesa. Por tanto, preguntarle con su experiencia con los animales,
pues me parece que no es un factor que motiva al estudiante, porque ya sabemos que los animales pues no lo motivan. Es como una manera de pronto de razonar porque posiblemente la A no es. ¿Listo? Me parece que algunos de los profes están partiendo de algunos supuestos, y es que el estudiante no sabe nada del tema. Ese supuesto me parece que no es adecuado, y a partir de ese supuesto es que están desvirtuando la C, y creo que no es tan claro decir: este estudiante no sabe de este tema, por tanto no le puedo pedir que vaya y consulte esta información que es, digamos, posterior a eso. Es como la forma en que de pronto trato de defenderlo sin estar muy seguro, porque pues yo también marqué la A, ¿no? Yo también marqué que era preguntarle por su experiencia con los animales, pero pues digamos que quiero hacer el ejercicio de tratar de defenderlo. Listo, profe. Pero Bien, nos queda Sebastián. viendo, profe, nos queda viendo cómo lo motivaría. Porque es que aquí, que no sea consulte. Ya lo mínimo que no pueda aburrir al chico porque nos baja. Depende, porque bueno, si vamos a partir de muchos supuestos, yo puedo suponer que al estudiante le gusta la enseñanza tradicional, y si a él le gusta lo tradicional, pues le va a gustar ir a consultar. Hay muchos estudiantes que les gusta ir a consultar. No Pero todos son el típico Pero estudiante no lo está haciendo partícipe de la clase. En el momento en que usted lo manda a él solito, no lo está haciendo partícipe de la clase. Es que a eso es a lo que yo voy. Porque es que ahí el texto dice, hacerlo partícipe de la clase. O sea, ¿cómo lo meto al cuento? Bueno, está bien, de pronto, válido lo que usted está diciendo. ¿Viste? Sí, profe, yo le doy la razón en eso. Yo le doy la razón en eso. No le gustan los animales o no le gusta nada de esa parte. Bueno, está bien, válido. Además, toca tener en cuenta que el aprendizaje significativo es colaborativo. Pero ¿cómo lo hago partícipe entonces de la clase? Y no me está dando las opciones. De pronto entonces solicitarle que tome nota. Pero es que no, sí, profe, yo le doy la razón en eso. Hacerlo partícipe en ese momento de la clase. O sea, hagámoslo, llamémoslo a la clase. Y eso lo como decía la profesora, la invitación es de que usted qué haría para llamarlo a su clase. O sea, en ese instante, al instante, porque usted hacerlo partícipe. Es que yo me quedé fue en esa palabrita, motivar y partícipe de la clase. O sea, que venga mi hijo y que participe, que es el único que está quedando por fuera. Y esa no hay una opción para decir. Porque es que al momento de que el consulte, usted lo está mandando solo. Usted no lo está haciendo partícipe de la clase. Bueno, ya no hablo más. No, está bien, está bien. Yo no sé, yo estoy como, mire que vamos mirando varias opciones de respuesta y estoy tratando, digamos, el ejercicio que hace el profesor Sebastián es interesante porque uno intenta como entender el justificar por qué ellos se fueron por esa respuesta. Pero yo estoy llegando a la conclusión de que aquí algo sucedió con estas preguntas, no sé si con todas, y yo creo que ellos se fueron, no pusieron la clave de respuesta correcta, sino que pusieron fue la incorrecta, porque ya van 3. Estoy de acuerdo con eso. Ya van 3. Bueno, hay 3 profes que quieren hablar. Profe Diana. No hay que olvidar 2 cosas, que el aprendizaje significativo es colaborativo y es activo. Si yo envío a un niño aparte a consultar, eso no es aprendizaje activo. Eso corresponde mucho más a la pedagogía tradicional, al modelo tradicional, perdón. Entonces, ahí sigue sin cuadrar eso. Y la parte colaborativa, donde él se está integrando con sus compañeros para producir esos nuevos aprendizajes significativos, en ninguna parte. Además, insisto, apenas van en la contextualización, ellos todavía no han hecho apropiación, entonces, ¿cómo lo voy a mandar a adelantarse a los demás cuando ni siquiera lo he podido integrar a ese contexto? Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo con esa de por donde le miro. Lo que pasa es que la clase ni siquiera ha comenzado, el profesor ingresó y miremos que es una situación que está en el salón, él no ha iniciado su clase. Por eso es un contexto. Él no ha iniciado por eso, ¿y cómo lo va a mandar a hacer tareas sin que lo haya ni siquiera contextualizado? Algo mire que nosotros, perdón, mire que a veces nosotros agregamos cosas que no trae, decimos que fue solo y que le tocó ir y que salió del salón y que un internet ahí no dice ni eso.
O sea, ¿qué estrategia va a hacer usted para meterlo en el cuento? Probablemente le dice clasificación de los... y él mismo reacciona, porque es que está despistado en todo y así lo pueda llevar al grupo. Y Profe, así se dice puede integrar consulte. al grupo. ¿Cómo va a consultar? Sí, Si es un estudiante que perdón, no pero tiene es el curso. que nosotros en este tipo de pruebas no podemos caer en esas consultas. Uno le está diciendo, ya dijeron que solo, ya dijeron que internet, ya dijeron que salirse del salón. O sea, en este tipo de pruebas uno no puede, ¿cómo le digo? Pensar en esos supuestos, como dice el profesor, como dice Sebastián. Porque si le pone tantos supuestos, usted no va a poder, usted solo tiene 3 opciones para jugársela. Y si a usted le quiere mirar es qué estrategia, cómo lo va a involucrar. Aquí lo importante es cómo lo va a llevar, cómo lo va a unir allí, cómo lo va a unir. Probablemente le pide eso y es donde él se da cuenta que le están hablando, clasifique los adjetivos. Por lo menos preguntará a los que ya Profe, están dice trabajando y están claramente metidos en el cuento. consulte. Y pues yo creo que acá nadie dijo de sacarlo del salón, ni internet, no, sino que él va a hacer una actividad distinta al resto de sus compañeros y en ese sentido sí se va a estar alejando del resto. Cuando el Pero aprendizaje eso decimos significativo habla de nosotros, aprendizaje pero tal vez colaborativo. es para provocar, por eso es que a nosotros lo que le digo, a nosotros nos van a calificar, proponer, provocar, que es un término que usamos mucho los pedagogos, el provocar, Y ¿sí? también El provocar, el incitar al estudiante. y también nos van a calificar el conocimiento de los modelos que tenemos. Por eso son muy claros al decirnos el modelo y las fases de modelo que están trabajando. Claro, los modelos han estado y existen, pero Una- muchas veces nosotros no, la competencia para desarrollar ese tipo de modelos es lo que a veces nos falta, el provocar, el ir un poquito más allá. Pero es lo que nos dice ¿sí? la pregunta, Porque y la pregunta está. Profes, hay una, yo hice un ejercicio, el ejercicio de tener que leer y mirar, como al menos leer 3 videos mirando qué es el aprendizaje significativo para, precisamente haciendo el ejercicio del profesor Sebastián, tratando de justificar de por qué esa sí podría ser la respuesta y definitivamente no llego a la conclusión de que esa sea la respuesta correcta y ahorita doy mis argumentos, aunque aquí hay varios profes que tienen la mano levantada y hay varios que me están hablando sin levantar la mano. Profe Carol. Profe, no sé, pero es que para mí es preocupante esta situación, pues porque más, como decir, nos van a calificar esta evaluación. Sí ve que para muchos nos quedó mal, ¿sí? Y nosotros lo estamos haciendo desde el punto pedagógico y según la experiencia que nosotros tenemos en clase, ¿sí? Y vemos diferentes aspectos y diferentes puntos de vista y nos damos cuenta que en muchas preguntas coincidimos con la respuesta, aunque no sea la correcta para ellos, ¿sí? Entonces, no sé, pero a mí me preocupa mucho, pues porque para mí muchas de las respuestas que nosotros hemos dado han sido como correctas y son muy pocos, como decir, los aspectos que califican a las respuestas de ellos, ¿sí? Entonces, no sé, pero a mí me preocupa mucho. No, pues imagínense, a mí me dejó también preocupadísimo y por eso he estado, digamos, bueno, esta es, digamos, la primera, ¿no? Voy a ver si me sucede lo mismo que la anterior. Tratando de encontrar las razones, tal vez sea un vacío, yo parto de que tal vez sea un vacío mío. Yo ahorita voy a hacer la justificación y la justificación la voy a hacer es desde lo que ellos están ahí escribiendo, ¿no? Profe Kate, ya habló, ¿cierto? Hola, profe. No, yo te estaba escribiendo, tratando de justificar esa respuesta, porque estoy de acuerdo con las apreciaciones de los demás docentes. No hay mucha lógica, porque lo que uno aplica en el aula es conectar primero emocionalmente, y esa es ese tipo de pedagogía. Si el estudiante está tranquilo, si hay factores que lo involucran, que le llaman la atención, ahí ya, si se conectó la primera, ya el aprendizaje, ya los temas ya se le facilitan. Pero voy a tratar como de defender quizás esta posición. Yo, bueno, sigo leyendo, ¿no? Dicen que quieren, ay, es que se me perdió la parte ya de tanto que la leí, que hay un estudiante que está distraído y no conecta.
Pues yo veo que la preocupación del docente antes del tema es que conecte con los demás compañeros, porque para que sea un aprendizaje significativo tiene que haber algo colectivo. Todos están en el tema, pero el niño está aparte. Antes de iniciar la clase tiene que tener un contacto primero con ellos. ¿Cuál es la manera? Es que se me perdió de aquí. ¿Cuál es la manera? Perdón, profe, es que se me perdió. Conectarlo, que el niño le consulte. Esa era la palabra, era consultar. Creo que nos estamos diciendo que consultar en un libro, pero pero hay varias formas de que el niño consulte. Para mí sería oral, que le pregunte a un compañero. Yo como docente le digo, lo veo distraído, entonces Pepito, por favor, pregúntale a tu compañero, consulta con tu amigo, cuál es la clasificación de esos adjetivos que vieron la semana anterior o que ya hay un saber previo. El niño va a tener que interactuar con el compañero. O sea, ya le consultó a un compañero y de ahí va a formar un concepto a partir de lo que él dijo, va a llegar el otro amigo y ya lo involucraron en ese grupo, porque lo que yo lo noto es que está como aislado. La intención del docente será que primero se integre, que adquiera ese conocimiento y que forme el suyo propio y después ya conecta. Es una manera, así lo analicé, o sea, estoy tratando como de defender. Estoy de acuerdo con las opiniones que tienen todos ustedes, pero tratando de defender podría ser eso, consúltele a un compañero y de ahí forme su saber y ahí conectará, me imagino yo, porque le doy vuelta, tratando como de hallarle lógica. Esa palabra no es mayúscula, también me puso a pensar, la hacen como muy visible, o es un distractor, o algo ahí pasa, pero podría ser. Muchas gracias, profe Kate. Profe Liliana. Buenas noches para todos. Me pasa igual que a todos, digamos, lo que he escuchado y reflexionando porque me ha servido mucho. Pero no estoy ni igual con mis compañeros, no estoy de acuerdo con digamos, con la respuesta y como en esa sección de preguntas tampoco me llevarían como a la coherencia de lo que quiere el docente o lo que se espera del docente o lo que se quiere de esa situación. Me dejan reflexión, digamos, a la hora de presentar la prueba, mirar y lo que su merced nos decía al principio de esta preparación. No quedarnos con que, sí, pasamos la prueba y de pronto por el afán de contestar, listo, contestamos. Pero hacer una reclamación y ver todas estas falencias, porque para mí son falencias que están ocurriendo, y no es, digamos, en esta pregunta, sino en la octava, y así las que hemos revisado en algunas. Pero entonces sí me queda la reflexión de lo que usted decía al principio. Hay que reclamar para revisar todas estas cosas que suceden y que también pues no estamos exentos, digamos que una persona, bueno, varias preguntas, digamos la clave de respuesta esté mal, porque pues somos seres humanos y nos podemos equivocar, ¿no? ¿Sí? Cuando uno digita un número, cualquier cosa, pero sí reflexiono la parte que usted dice, después reclamar o por lo menos revisar. Yo sé que ese día, digamos, en la prueba vamos a estar, no, esta va a ser la respuesta, pero uno no tiene, digamos, no se detiene a mirar estas cosas así como lo estamos haciendo acá. Entonces van a quedar como esos vacíos. Independientemente de lo que dicen mis compañeros, de los demás docentes, muy respetable, y también he tratado de mirar por dónde, pero no, o sea, no lo asimilo porque, no sé, para mí el aprendizaje significativo es otra cosa. No lo haría así en mi caso. Muchas gracias. A usted, profe Liliana. Sí, de hecho, como les dije, yo hoy me puse a leer sobre aprendizaje significativo, mirar, corroborar con varias posturas de profesores que han explicado en YouTube sobre el aprendizaje significativo. Hay una profesora que hace una exposición genial sobre qué es los elementos, parte del libro donde Ausubel habla sobre el aprendizaje significativo. Y yo soy, bueno, en canal de Telegram les compartí, profe Esperanza. No sé si vas a complementar, profe Esperanza, segura. ¿O no? Bueno, yo No, profe, perdón, me había equivocado. Ok, bueno, listo. Entonces yo finalizo diciéndoles lo siguiente. Yo
no le encontré salida a pedirle que esta sea la respuesta correcta, pedirle al que consulte sobre clasificación de los objetivos. Voy a partir de lo siguiente, porque la pregunta nos pide dos cosas: motivar, ¿no? Primero, motivar al estudiante y hacerlo partícipe de la clase, ¿no? De la clase. Entonces hay dos cosas: motivarlo y hacerlo partícipe de la clase. Luego me voy acá a lo que me da la situación, y en la situación me dice también varias cosas. Una de ellas es que cuyo modelo pedagógico, ¿no? Un docente en la escuela rural cuyo modelo pedagógico es el aprendizaje significativo, es decir, ese es el modelo del docente, que utiliza el docente y con el que llega a clase. Y realiza una planeación semanal, ¿no? Semanal, que tiene 3 momentos, ¿no? Listo. Ahora, aquí que es donde sale la pregunta, dice, el docente ingresa al salón, no sabemos en qué momento está, ¿no? Ingresa al salón y escucha a un estudiante. Bueno, dice, el tema planteado para esta semana son los adjetivos, el planteado. No nos dicen, uno supone ya, digamos, que va a iniciar, ¿no? Para esta semana, o sea, va a iniciar. Y entra entonces el docente, ingresa al salón y escucha a un estudiante contar a sus compañeros. Es decir, que el estudiante está contando con sus compañeros, él entra y comienza a escucharlo también, ¿no? Comienza a escucharlo. Bien, y luego dice que indica que la situación del estudiante, ¿no? Entonces, si yo tengo en cuenta que el modelo que tiene el profe es el aprendizaje significativo, me están hablando de 3 momentos: de contextualización, aplicación, explicación y aplicación. Y para mí esta idea me está indicando de que está en el momento de contextualización, ¿no? Y que esta clase pertenece a ese momento de contextualización. Eso está implícitamente, no lo dice explícitamente, ¿no? Pero yo lo relaciono de esa manera. Entonces, voy a la pregunta y me dice, ¿quieren motivar? ¿No? Si quiere motivar y hacer partícipe de la clase, porque es que el profesor, al escuchar al estudiante, ya empezó la clase, ¿no? Al escuchar al estudiante, ya voy con mi tema preparado, voy a contextualizar, ve que los estudiantes están interesados escuchándolo a él, yo también comienzo a escucharlo y comienza mi clase, ¿no? Entonces, para hacer partícipe a ese estudiante que está distraído, indudablemente, para mí la opción correcta sería preguntarle en algún momento de su experiencia con sus animales. ¿Es posible? ¿No? Es decir, va con lo que está hablando, va con lo que el profesor ha hecho, que es escuchar al estudiante hablar sobre ese tema, una experiencia con animales. Y por lo tanto, digamos, todos esos elementos me llevan a esa opción. Ahora yo dije, bueno, es posible que yo no sepa, que está centrados en la palabra clave del modelo pedagógico, el modelo pedagógico aprendizaje significativo, y es posible que yo no sepa algunos elementos, yo no sé, hay varios detalles de punto que no sepa ahí. Entonces por eso me puse a leer y a consultar más sobre ello. Entonces, en ese momento, si partimos de que en ese momento él le pide que consulte sobre la clasificación de los adjetivos, y la situación no me indica de que al menos se hizo una exploración sobre un conocimiento previo. Resulta que en el modelo de aprendizaje significativo se habla de un conocimiento previo, y un conocimiento, un aprendizaje significativo se da cuando es un conocimiento nuevo, tiene ciertas relaciones con ese conocimiento previo. Es ahí donde se da el aprendizaje significativo, no es arbitrario. Y resulta que aquí, al pedirle al que consulte la clasificación de los adjetivos, es arbitrario, ¿no? Para ese momento y para la situación que me están dando. Por lo tanto, no podría ser esa la opción correcta, ¿no? Sería la de descartar. Y por eso vuelvo y concluyo. Para mí, que aquí los que
dieron las claves según la Universidad Nacional. Lo que hicieron fue indicar la palabra, la clave que era incorrecta, no la que era correcta. Eso, profe, quería contarles. Y bueno, ya hemos estado charlando muy chévere y nos hemos pasado un buen ratico. No sé qué les pareció ya la discusión. Yo espero que tengamos una próxima sesión con la siguiente prueba, las siguientes